Como siempre, dándole las gracias al Creador por tenernos otro día más aquí, con salud, con prosperidad, con sueños, con proyectos, con deseos, con ganas de vivir, de sonreír, de abrazar y de besar. Hoy traigo un tema que es interesante cuando lo analizamos para nosotros mismos. Y voy a empezar este episodio con una pregunta que es incómoda, no para otros, sino para nosotros. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No quién aparenta ser, no quién aprendiste a ser, no quién esperan que seas. ¿Quién eres? Cuando el ruido se apaga, cuando no hay luz, cuando estás solo o sola en tu espacio, cuando ya no hay pláticas, charlas ni teléfono. Porque muchas personas no viven su identidad, sino viven un personaje. Un personaje que construyeron con frases que escucharon desde pequeños, con expectativas que nunca eligieron, con roles que alguien más decidió. El hijo responsable, la hija obediente, el que nunca falla, el que siempre resuelve, el que no incomoda, el que no contradice. Y con el tiempo, ese personaje se vuelve tan pero tan fuerte que nos olvidamos realmente quiénes éramos antes de convertirnos en ese avatar. La identidad no siempre se pierde de golpe, se pierde lentamente. Así es como funciona regularmente. Se pierde cuando dejamos de opinar lo que creemos y lo que pensamos, cuando dejamos de decidir, cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de elegir. Se pierde cuando vivir para otros se vuelve costumbre y vivir para nosotros pues se vuelve culpa. Y hay algo que es muy duro que podamos entender, pero muchas personas no están cansadas de la vida. Están cansadas de vivir una vida que no sienten suya. No como un concepto bonito, ni como una frase inspiradora, sino como una reconstrucción realmente profunda. Eso es la identidad. ¿Cómo nos podemos reconstruir desde nuestra profundidad? Porque cuando una persona deja de vivir para otros, lo primero que aparece, pues no es la libertad, es vacío, y ese vacío pues da miedo, pero también es el inicio de algo nuevo. Es el momento en que podemos empezar a dudar de quiénes somos. Todos pasamos por ese momento, todos hemos pasado por ese momento. La diferencia es quedarnos atrapados en ese momento y tomar la decisión de salir de esa duda. Porque la pérdida de identidad se nota al inicio. Y se nota porque estamos perdiendo la fuerza, estamos perdiendo nuestra convicción. Entonces, esa identidad que se va desvaneciendo, se siente como cuando estamos tomando decisiones que no deseamos, cuando aceptamos cosas que no queremos, cuando decimos sí queriendo decir no, o decimos no queriendo decir sí. Pero el momento, digamos, más revelador ocurre cuando alguien te hace una pregunta simple. ¿Quién eres tú? Y no sabemos qué responder. No porque no haya inteligencia, no porque no haya capacidad, sino porque se lleva tanto tiempo viviendo para otros que olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En ese momento, que es duro, porque no es una crisis externa, es una crisis interna. Es darnos cuenta de que tal vez nunca aprendimos a conocernos. La identidad no se pierde de un día para otro sin darnos cuenta.
se erosiona, como una piedra frente al mar. Cada ola parece pequeña, pero con el tiempo cambia la forma completa. Se pierde identidad cuando aprendemos que opinar genera conflicto. Aprendemos que decidir incomoda. Aprendemos que elegir distinto decepciona. Aprendemos que ser nosotros mismos tiene grandes consecuencias. Entonces, se hace lo que muchos hacen. Te adaptas, te acomodas, te callas y te conviertes en lo que los otros necesitan y no en lo que tú eres. Muchas personas no viven su identidad. Los personajes que se aprenden a interpretar, en los cuales viven, es el personaje del fuerte, el personaje del bueno, el personaje del obediente, el personaje del exitoso, el personaje del sonriente, el personaje del que nunca falla, el personaje que nunca va a decepcionar. Pero los personajes tienen un gran problema, cansan. Porque si todos los días tenemos que cambiarnos de máscara de acuerdo a donde estemos, con quien estemos o lo que querramos proyectar, nos vamos a cansar. Porque mantener una imagen constante consume energía. Cuando mantenemos nuestra identidad en todos lados, no nos consume energía, porque somos nosotros mismos. Y cuando estamos en ese consumo de energía, tarde o temprano, pues va a aparecer el desgaste, el cansancio emocional, los desvelos, el no poder concebir el sueño, la paz, la tranquilidad, sino vamos a tener ansiedad, depresión. Y no porque estemos reconociendo que no somos nosotros, sino porque no hemos entendido a poner ese límite. A que la identidad es única y no podemos dejarla en manos de otros. Esa sensación de estar viviendo una mentira silenciosa que se alarga con las horas, se alarga con los días, con los meses, con los años, hasta que perdemos lo que somos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo la vida ya no la estoy sintiendo mía? Y este es un momento cuando empezamos a sentir que tu vida no está funcionando, no me está representando. Al contrario, que al encontrar nuestra identidad, pues todo parece estar con más orden, pero algo de adentro no está encajando. Cumples expectativas, pero no sientes satisfacción. Es una transición, porque estamos acostumbrados a donar nuestra identidad. Entonces, en los cambios que empecemos a hacer, vamos a empezar a sentir unos cambios bruscos en nosotros, queriendo regresar a esa zona de confort donde no la teníamos. Podemos sentir que avanzamos complaciendo a otros, pero cuando analizamos no tiene ningún sentido. Entonces estamos avanzando, pero sin sentido. Y entonces, en ese momento, en esa ambivalencia, aparece esa sensación difícil de explicar, la sensación de estar presentes, pero desconectados. ¿Y qué pasa cuando nosotros realmente queremos salir de esa ambivalencia y queremos recuperar nuestra identidad? Pues obviamente no va a empezar con respuestas, empieza con preguntas, y preguntas que son realmente incómodas, preguntas que obligan a mirar hacia adentro. ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué creo realmente? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué siento realmente?
Y algo importante dentro de este proceso, y yo lo digo mucho en estos espacios y en mis columnas, vamos a incomodar a la gente que nos rodea. Siempre que nosotros hagamos cambios positivos para nosotros, vamos a incomodar. Y en ese momento muchas personas fallan porque vuelven a regresar al estado donde estaban presos. Y ese es el momento donde las cosas se están empezando a hacer bien. Y no lo digo en función de que tenemos que enojar a la gente que está a nuestro alrededor, ni fastidiarlas, ni ponerlas tristes. No, es nosotros. Nosotros en la vida que Dios nos entregó a nosotros de manera individual, ¿cómo la vamos a llevar? ¿La vamos a llevar con responsabilidad y coherencia? ¿La vamos a llevar manipulados? ¿La vamos a llevar siendo adultos, sintiendo la mano de alguien más que nos dice cuál es el camino? ¿O vamos a empezar a tomar decisiones sanas para nosotros, aunque no sean sanas para los demás? Porque si no, vamos a vivir nuestras vidas rotos. Vamos a estar rotos. No vamos a tener tiempo de sanar todo lo que nosotros hemos dejado, todo lo que nosotros hemos renunciado por no tener una identidad. Porque cuando se empieza a ser auténtico, va a romper las expectativas. Y por supuesto que eso va a generar reacciones. Puede ser que haya un miedo a saber quiénes somos. Puede ser que nos hayamos encontrado en esa parte de la vida en donde sentimos un escalofrío y decimos el miedo a ser quien yo soy. Y si lo miramos desde una parte profunda, es difícil porque recuperar la identidad no es solo la claridad, es valentía, es audacia. Ser tú mismo puede generar rechazo, distancia, conflicto y opiniones, por poner algunos ejemplos. Y muchas personas prefieren perderse antes que enfrentar esas consecuencias. No porque sean débiles, sino porque le temen quedarse solos, porque temen dejar de pertenecer, porque temen dejar de sentir validación. Y la validación no puede ser sostenida sobre hipocresía, sobre culpa, sobre miedo, sobre que nos manejen nuestra vida, que manejen nuestra identidad, nuestros deseos, nuestros gustos. Porque hay personas adultas, que yo lo he dicho también muchas veces, que si no controlan eso, van a tener que pedir permiso para ir al baño. Así de copadas están sus vidas. Así de tristes están sus vidas porque no han sabido poner límites. Y yo he conocido personas que son seres maravillosos, maravillosas, únicas y únicos, pero están copados. Están copados y están rotos, están heridos. Se refugian en su soledad, pero no encuentran su libertad. Y es porque dependen de lo que su sistema, su familia, su clan, sus amistades, la gente que los ama, entre comillas, sigan controlando sus vidas. Dejar de pertenecer o quedarse solos no es malo. Al contrario, en la soledad muchas veces nos encontramos. Y eso es lo que da miedo a muchas personas. Encontrarse y calificarse. Y háganlo. Háganlo en el momento que puedan. Yo he pasado por situaciones de verdad complejas, muy complejas, en donde me sentía un hombre poco suficiente, un hombre que hasta en algún momento pensé que Dios me había quitado la bendición, con unas heridas sumamente profundas, con un dolor en el pecho constante, con lágrimas en mis ojos, de manera diaria. Y cuando tomé la decisión de encontrarme a mí mismo, encontré un Kurt que no conocía. El tipo que yo era hace 6 meses
Ese tipo que yo creía que era bueno, ese tipo que yo pensaba que daba lo mejor, desapareció. Hoy soy una persona que no me enfoco en los defectos de la gente que me hirió, sino al contrario, potencializo lo mejor que me dieron. Pero para lograr llegar a hacer eso, tuve que recuperar esa identidad que me rompieron en miles de pedazos. Y cuando empecé a recoger los pedazos, me di cuenta que habían pedazos que ya no casaban en ese rompecabezas de mi identidad. Entonces, por supuesto que me dio miedo enfrentarme a mí mismo en el espejo. Por supuesto que me dio miedo el verme a mí demacrado, el verme a mí con una salud riesgosa. Empecé a tomar decisiones. Y cuando la gente me decía no, yo lo hacía. Y no por llevar la contraria, sino porque el no que me decían me sacaba de mi zona de lo que yo realmente deseaba. Cuando yo empecé a tomar decisión sobre reconstruir esa identidad, me di cuenta que la soledad me hacía más fuerte. Me di cuenta que pertenecía a un montón de lugares que había dejado olvidados. Me di cuenta que había dejado de pertenecer a muchos otros lugares en donde yo pensaba que pertenecía. Cuando nací, nací solo. Y cuando muera, seguramente voy a morir solo. Todo lo que Dios nos da a lo largo de nuestra vida es pura ganancia. Pero la malaprovechamos. La malaprovechamos haciendo daño. La malaprovechamos no teniendo coherencia con lo que prometemos. La malaprovechamos desilusionando a quienes nos han acompañado. La malaprovechamos soltando las manos que nos han protegido. Malaprovechamos las oportunidades porque pensamos que todos los días vamos a tener una oportunidad. Y todos los días tenemos que ser nosotros la oportunidad. Nosotros tenemos que convertirnos en la oportunidad para que salga la oportunidad. Nosotros tenemos que ser valientes. Sí, pero es que me cuesta ser valiente. Sí, cuesta ser valiente. Pero hay que ser valiente. En este mundo, con lo que vivimos ahora más, tenemos que ser valientes. Hay gentes que se refugian en las redes sociales, con vidas que no existen, con sonrisas que nadie les cree, con sueños que nunca van a cumplir. Y no estoy menospreciando a nadie. Simple y sencillamente, si no tenemos identidad, no tenemos nada. Nuestra identidad nos la dio Dios desde que nacemos y somos los responsables de irla fortaleciendo día con día. De que si decimos nosotros que lo vamos a hacer en el norte, es porque lo vamos a hacer en el sur. No podemos nosotros dejar que nos invadan voces que no suman. Por supuesto que hay gente en la vida de todos que nos suma positivamente, pero les voy a decir algo que es bien triste. No son muchas las personas que suman positivamente con consejos, porque normalmente el que da consejos para controlar nuestra identidad es porque tampoco tiene identidad, porque normalmente están frustrados, porque normalmente son conformistas, porque normalmente viven en el día a día pensando cómo salir de sus problemas. Cuando nosotros generamos identidad propia, cuando somos, como les decía, en el norte, en el sur, los mismos, créanme que todo viene por bendición, porque hay que mantener esa identidad. No podemos ser cambiantes. Yo no puedo ser cambiantes con mis hijos y con mis hijas. Yo tengo que ser igual con mis hijos, varones y mujeres. Yo tengo que ser igual con mis amigos. Tengo que ser igual con mis empleados. Tengo que ser igual con la gente que me colabora. Si doy una instrucción, es una instrucción general. No puedo ser ambivalente en lo que yo quiera. Para mí es hipocresía. Psicológicamente le llaman identidad, perder la identidad, perder la fuerza, perder la valentía, perder los pantalones. No, de verdad que no. Yo no soy quien para dar consejos, pero he transitado por la vida y he tenido tantas tormentas y muchas me han puesto con una rodilla en el piso. Y a Dios, y bendito sea su nombre, de todas he salido. Lastimado, herido, pero ya cicatrizado.
porque mi identidad fue la que me sacó de ahí, porque mi carácter fue el que me sacó de ahí, roto, rasguñado, como quieran, pero salí. Salí porque tengo que seguir siendo el mismo. Salí porque no dejo que me manipulen. No lo permito. No permito el chantaje. No permito que me chantajeen emocionalmente. Aprendí a ser tolerante. Antes no era tolerante. Aprendí a perdonar y a perdonarme. Antes no lo hacía. Entonces, esa parte de estar solos, que nos puede dar miedo, esa parte que pensamos que vamos a dejar de pertenecer. No, nosotros vamos a ser nosotros donde estemos. No vamos a ser nosotros porque estemos en un lugar, porque estemos en un círculo. Vamos a seguir siendo nosotros. Porque cuando nosotros recuperamos nuestra identidad, empieza algo que es maravilloso y lindo. Cuando empezamos a recuperar, pasan cosas como por ejemplo empezamos a hablar con claridad, empezamos a decidir con seguridad, empezamos a vivir con coherencia. Se ha perdido muchísimo esta parte en nuestra sociedad. Empezamos a sentir paz. Yo de cada 10 personas que conozco, 3 viven con paz y 7 no. Y no es que todo vaya a ser perfecto, sino simple y sencillamente empieza a ser verdadero. La identidad no elimina los problemas, por supuesto que no, pero sí elimina la falsedad, la hipocresía, la mentira. Elimina esa máscara, la elimina por completo. Y por supuesto que eso cambia todo. Tiene un precio esto, de ser quienes tenemos que ser. Y es algo con mucha honestidad. Ser nosotros mismos tiene un costo. No todos lo van a entender. Tampoco todos lo van a celebrar. Esto es triste lo que les voy a decir, pero no todos se van a quedar. Algunas relaciones van a cambiar, algunas distancias van a aparecer, pero algo nuevo también empieza a florecer en nosotros y se llama respeto propio. Y el respeto propio es una forma profunda de libertad, porque reconstruir nosotros la identidad nos puede ser después de muchos años, que sintamos que la hemos perdido, que querramos tomar esa reconstrucción en este momento. Yo he pasado no sé cuántas veces por reconstruir mi identidad, pero la última fue la más dura que les comentaba hace un momento. Pero no importa en qué momento se haga, lo importante es hacerlo, es tomar la decisión. No es un proceso rápido, porque no estamos creando algo nuevo, estamos recuperando algo que siempre estuvo en nosotros. La identidad no se inventa, se descubre, se limpia, se fortalece. Y ese proceso implica volver a escucharnos, volver a decidir, volver a confiar en nuestra voz. A mí me encanta muchas veces que tomamos decisiones, y nos ha pasado a todos, y decimos, yo la verdad no sé si con esta decisión Dios me va a acompañar. Créame que sí. Créame que Dios lo acompaña a uno. No nos deja solos. Y nos acompaña y nos bendice. Porque si está en nuestro corazón, y Él ve que realmente está en nuestro corazón, nos va a acompañar. Cuando eso sucede, llegamos al momento donde nos encontramos. Y encontramos algo que es que nuestra identidad no es lo que los otros dicen de nosotros. No es lo que esperan de nosotros. No es lo que aprendimos para sobrevivir.
La identidad es lo que queda cuando dejamos de actuar, cuando dejamos de fingir, cuando dejamos de vivir desde el miedo. Miren, el miedo es peor que cualquier enfermedad crónica. Si tenemos miedo, no vamos a conocer lo hermoso de la vida. Si tenemos miedo, vamos a renunciar a lo que amamos. Si tenemos miedo, no vamos a crecer. Si tenemos miedo, no nos vamos a mojar los pies. Si tenemos miedo, no vamos a comer helado de vainilla a las 12 de la noche. Con ejemplos tontos. Pero si ustedes hacen un análisis, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo? Irnos al puerto a las 10 de la noche. Pero es que está peligroso, sí, pero es que quiero ir al puerto para a las 12 de la noche mojar mis pies en el mar. Pero es que me pueden asaltar. Igual te pueden asaltar quedándote afuera de tu casa. El miedo nos limita a vivir lo que hay después del miedo. Imagínense un muro gigante que dice miedo. Cuando lo escalamos y vemos al otro lado y nos tiramos del otro lado del muro, encontramos la parte de las bellezas de la vida. El miedo es de verdad terrible. Ser nosotros mismos no es rebeldía, es honestidad. Por supuesto que no es egoísmo, es coherencia. Y cuando una persona se encuentra, ya no necesita aprobación constante, porque sabe quién es. Y eso, de verdad, eso cambia la vida. No naciste para encajar. Sácate eso de tu mente. No naciste para encajar. Naciste para ser quien realmente quiere ser. Que estén muy bien.